la clase del día de hoy, excusando, mm, pues excusándonos, más bien plural, porque el día de ayer, qué pena, pasada las 3:50 de la tarde, faltaban casi 10 minutos para que se acabara la clase, Zoom me sacó, casi me salí, de repente iba a hacer algo, y pues bien, qué pena, regálame un segundito. Ok. Eh, Zoom, o sea, se me salió de Zoom, y pues bien, cuando eh, sale, pues vuelve a ingresar, pero lastimosamente ya no contaba con los permisos de anfitrión, y pues mientras que solicitaba los permisos de anfitrión, la sala de manera abrupta se cerró, ¿sí? Y pues bien, ya digámoslo así que estábamos casi terminando la clase, y no hubo como ese espacio para poder corregir el impasse técnico y retomar la clase. Por esa razón, y creo yo que ustedes se merecen la explicación, y definitivamente espero su mayor comprensión. Fue un tema de carácter técnico, así que de antemano mil, pero mil disculpas. Sí, hoy es viernes, y a mí los viernes me gusta comenzar las clases. Dice un dicho que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. A mí me gusta comenzar las clases los viernes con preguntas, ¿sí? Así que me gustaría responder una, dos, por lo mucho tres preguntas que de pronto hayan surgido de esta semana que acaba de pasar, ¿sí? Y que podamos nosotros, de la manera más atenta, poder, poder colaborar. Regálame un segundito. Bien. Entonces, si alguien quiere levantar su manito y tiene alguna duda, alguna pregunta en términos de investigación, de metodología, la puede hacer. ¿Sí? Entonces, me confirman, porfa, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta, una duda, o si consideran, comenzamos con la clase. ¿Vale? Sí, sí me están escuchando. Vale. Luis nos hace una pregunta muy interesante. Luis nos hace una pregunta. Profesor, bien, ¿cómo entra la conceptualización de las investigaciones mixtas? ¿Qué es y qué no es una investigación mixta, y cómo se debe analizar eso? Vamos entonces a explicarlo, pero eh, a mí me gusta explicarlo, hacer la explicación que quizás no encuentran en los libros, ¿sí? Ya, y me gusta hacer la explicación como con plastilina, para que precisamente sea entendible para cada uno de ustedes. Así que me regalan toda su atención. Voy a responderle a Luis, y quizás que con Luis se le responda a otras personas más. Y después de mi respuesta a Luis, le daré la palabra a Samuel para que también haga su propia pregunta. Entonces, voy aquí a dejar de compartir primero. A ver, yo creo que no estoy compartiendo. Así. Y estar completamente acá. Perfecto, regálame un segundito. Mi gente bella, miren. eh, para explicar las investigaciones mixtas,
reconociendo que son o que provienen de cosmovisiones equidistantes o dicotómicas, eh, quiero eh, ponerles un pequeño ejemplo, ¿sí? En una ocasión, habían dos personas que eran amigos, no obstante, esa amistad quedaba en el plano personal, porque profesionalmente venían de ejercicios completamente distintos. Uno de ellos era un bacteriólogo, ¿sí? Y su función principal era, obviamente, observar, analizar, estudiar, medir, identificar, determinar, obviamente, a partir de muestras, la presencia, la incidencia de bacterias, ¿sí? En un mundo microscópico. El otro amigo, a diferencia del bacteriólogo, era pintor. Era un artista bastante reconocido, conocido, que le gustaba obviamente pintar, le gustaba o le gusta obviamente su trabajo es la pintura, el arte. Ok, son dos personas que tienen una cosmovisión, uno una cosmovisión más exacta, el otro una cosmovisión más abstracta. Son completamente distintos, sin embargo, eh, tienen algo en común y es una amistad, ¿cierto? Con esto no quiero decir que las investigaciones cualitativas y cuantitativas sean amigas. En mi ejemplo, las personas, no por su oficio, sino personalmente son amigas. Resulta que un día el artista decide visitar al bacteriólogo en su laboratorio, ¿sí? Está un día libre, quiere visitar a su amigo para conversar con él. Toca la puerta del laboratorio, ¿sí? Y quiere entrar. El bacteriólogo le va a decir, mi hermano, qué pena, discúlpame de todo corazón, pero lastimosamente no puedes entrar así. Estás lleno de pintura, estás lleno, vienes pues, realmente sucio de lo que haces. Y resulta que este laboratorio eh, debe estar esterilizado, porque aquí estamos investigando cosas y estamos examinando cosas en un mundo microscópico, de tal manera que no puedo contaminar la muestra. Todo tú contamina la muestra. Sí, de hecho, para yo estar acá tengo que tener ciertas medidas para que de pronto yo no vaya a contaminar, obviamente, las muestras que estoy analizando aquí en el laboratorio. Así que con el dolor de mi alma, para que tú puedas entrar acá, pues lo primero que tienes que hacer es esterilizarte para que no contamines la muestra, tienes que limpiarte completamente, tienes que tener pues todo un protocolo que no que nos ayude a salvaguardar la muestra, que por nada del mundo todo lo que tú traes vaya a contaminar el muestreo que tengo, ¿sí? Entonces, la persona entiende que para poder entrar tiene que hacer una cantidad de sacrificios de quién es él y de lo que carga consigo para poder ingresar y no afectar lo que el bacteriólogo está haciendo. Bien, pasó lo contrario. El bacteriólogo decide que es hora de visitar a su amigo, el artista. Llega a su taller y encuentra a su amigo también con una bata, pero a diferencia del bacteriólogo, lleno de pinturas, un taller obviamente bastante particular, donde quizás no habían esas normas estrictas que es muy común en el mundo de los laboratorios. Toca la puerta y le dice a su, eh, y le dice a su amigo el artista, oye, ¿puedo entrar? A diferencia del bacteriólogo, el artista se alegra y dice, claro, con todo gusto, ven, entra. Bienvenido, ¿qué quieres? ¿Te quieres tomar algo? No te preocupes, siéntate allí. No hay problema. ¿Ok? Así que el bacteriólogo entra, ¿sí? Y comienza a conversar mientras que el artista sigue haciendo lo suyo, sigue pintando, pero
el bacteriólogo se da cuenta que la obra que está haciendo el artista tiene ciertos elementos no tan explícitos, pero que sí le dan como luces de pensar que es un parque que ellos identifican que hace parte de la ciudad donde viven y que ellos muchas veces en su amistad han, han frecuentado alguna vez, ¿sí? Y le dice, oye, ¿ese no es el parque que queda en tal avenida aquí en la ciudad? Sí, claro. ¿Te diste cuenta? Sí, claro, pero por algunos elementos. Perdóname la pregunta, dice el bacteriólogo. Nosotros hemos ido muchas veces, y con todo el respeto, tú eres el artista, pero ese cuadro no refleja la realidad, dice el bacteriólogo. Ese es un parque lleno de niños y tú lo estás pintando con una soledad absoluta. Ese árbol grandísimo que está en el centro del parque es un árbol frondoso y tú lo haces como muerto, como quebrado. Sí, usualmente el cielo es lleno de color, de vida, y tú estás utilizando unos tonos completamente deprimentes. eh, y comenzó a hablar. Y es un lugar donde van mucha gente y lo único que has dibujado es una persona de espalda en una banca mirando ese árbol, ¿sí? Discúlpame, yo no soy artista, el artista eres tú, pero perdóname que te diga. Es decir, no refleja la realidad natural del árbol. Cuando el bacteriólogo dice esto, el artista se enoja y le dice, si quieres quedarte aquí, lo primero que te voy a pedir el favor es que no influyas desde tu cosmovisión exacta de la realidad, no influyas en mi interpretación de la realidad. Pero bien, como son amigos, el artista decide tener paciencia y comienza a explicarle al bacteriólogo. Y le dice, mira, siempre que solemos ir, y de hecho las veces que también he ido solo o en otras compañías, me he dado cuenta que usualmente todos los viernes a las 4:30, 5 de la tarde, llega un hombre de unos 60 años de edad, de unos 50 años de edad, se sienta en esa banca y parece que el mundo le pasara por encima porque no se inmuta. Queda mirando el mismo punto, el mismo parque. En algunas ocasiones lo he observado que ha llorado. Se le nota muchas veces cansado, otras veces nostálgico. Muy pocas veces eh, eh, ha salido cierta sonrisa de de su boca, pero inmediatamente recae como en un abismo, en un peso que quizás debe estar cargando desde hace mucho tiempo. No aguanté y un día me le acerqué, lo interrumpí y le pregunté que por qué siempre venía el mismo día, a la misma hora, y por qué usualmente hacía lo mismo, se sentaba, y era como una especie de ritual de la tristeza. El hombre comenzó a contarle que él tenía un hijo que amaba y adoraba con toda su alma, y dado que trabajaba mucho, el único tiempo que reservaba para él era los viernes en la tarde, y solían venir a ese parque y solía jugar con él y solía disfrutar cada segundo con él. Sin embargo, una penosa enfermedad le arrebata a su hijo, el niño termina falleciendo y lo único que le queda es aferrarse a la rutina de los viernes en la tarde, de los viernes de parque y llega allí a ver la realidad no como todo el mundo la ve, sino como él la está viviendo. Así que como artista no es mi intención reflejar la realidad tal cual como todo el mundo la mira. Para eso le tomo una fotografía y la mando a enmarcar. Mi intención es reflejar en esta obra cómo una persona desde su historia de vida percibe la realidad. No me interesa mostrar la realidad que todo el mundo ve,
esta obra la estoy dedicando a mostrar la realidad como ese sujeto en particular la está viendo desde su historia de vida. Así que si quieres quedarte aquí, por favor, guarda silencio. Queda evidenciado que las investigaciones cuantitativas y cualitativas reflejan muy bien estas dos relaciones. Y que si bien es cierto, pueden hacer ciertas colaboraciones, estas colaboraciones no pueden terminar siendo unas mezclas arbitrarias de metodologías, porque ambas podrían invalidarse y afectarse entre sí. Una acción cualitativa en medio de fases cuantitativas, si no se tiene cuidado, no digo que no se puedan hacer, digo que si no se hacen con el cuidado debido, podría contaminar la muestra, por ejemplo. Lo digo con razón de causa. Estaba dirigiendo una investigación de, de psicología donde una persona quería hacer un cuasi experimento sobre la incidencia del síndrome de Burnout en el desarrollo de, de la salud mental, en la influencia de la salud mental de mujeres cabeza de hogar que pertenecen a una fundación que pues, se centra en trabajar en mujeres con unas condiciones de socioeconómicas bastante pesadas, donde son madres cabeza de hogar, son madres solteras. Entonces, ella trabajaba allí como psicóloga y pues, estaba haciendo su maestría y decidió hacer una investigación cuantitativa que le permitiera relacionar la influencia del síndrome de Burnout eh, en el desarrollo de la salud mental. Para eso tenía que hacer el pretest y necesitaba pues, obviamente tener una caracterización de la presencia de los síntomas o al menos eh, determinar los niveles de estrés. Quizás no síndrome de Burnout, pero quizás de pronto hablar de los estados de alarma, del estrés o del burn-in o, ¿por qué no?, del burnout podría plantearse. Pero resulta que ella decía, no, profesora, ahí hay estrés porque yo trabajo con ellas y en la observación obviamente se alcanza a ver los niveles de estrés, así que lo más probable es que si bien algunos tengan ya síndrome de burnout, habrán otras que quizás de pronto están en un estado preliminar. Sí. Ok, perfecto. Decide hacer la recolección de muestra, por ejemplo, por poner un ejemplo, el 10 de marzo donde iba a aplicar unas baterías que estábamos esperando y esperar unos instrumentos, una validación de instrumentos para poder hacer la recolección de los datos del pretest. Resulta que cuando ella aplica el pretest, con mucha sorpresa, dice, profesor, no entiendo. ¿Por qué los resultados son tan distantes a la realidad que yo observo? ¿Por qué ellas responden tan positivas? ¿Por qué pareciera que ninguna estuviese estresada? O sea, la recolección de los datos no refleja lo que en verdad observamos en la fundación. ¿Qué pasó, profe? Y ahí comenzamos a buscar qué había podido haber sucedido. Pero ella llega y pregunta, profe, quizás el taller influyó. Y le digo, ¿cuál taller? Sí, lo que pasa es que en la fundación nos pidieron que hiciéramos unos talleres y unas intervenciones desde la programación neurolingüística y estuvimos trabajando unos talleres con esta población donde hablábamos y hacíamos talleres y ejercicios sobre la programación neurolingüística. Cuando ella me explicó cómo había sido el taller, fue una intervención cualitativa, reflexiva, motivadora, donde entre muchas cosas se les enseñaba a ellas a ver su perspectiva de una manera diferente para intentar generar cambios en su propia vida. Entonces yo les decía, contaminaste la muestra. Es decir, ahora que vas a recoger los datos cuantitativos, estos datos cuantitativos están influenciados por una acción cualitativa que tú hiciste, que fue el taller de programación neurolingüística.
Entonces, entonces le decía a ella que lastimosamente su acción cualitativa de manera arbitraria en pleno ejercicio de una actividad cuantitativa había generado una contaminación de muestra y ahora las acciones no iban a ser fáciles. Tenía ya una muestra contaminada, aquí tendríamos o cambiar de paradigma y hacer una investigación sociocrítica, ¿sí? Donde nos liberemos del objetivismo planteado por las ciencias exactas o en su defecto cambiar de muestreo y eso pues requeriría obviamente todas las decisiones de carácter logística que de pronto no fueran tan sencillas. Este tipo de cosas las veo muy común en personas que creen que pueden mezclar de manera arbitraria acciones cualitativas que acciones cuantitativas. Ahora, la gran pregunta que nos queda ¿es o no es o no es una investigación cualitativa mixta? Porque, por ejemplo, imagínense que yo estoy trabajando con una muestra y estoy haciendo intervenciones cuantitativas, pero entonces yo decido hacer una entrevista a profundidad, ¿sí? Una única entrevista a profundidad a un experto sobre el tema. Entonces la gente cree que esa entrevista a profundidad, como es un instrumento cualitativo, hace que mi investigación sea mixta. Y la investigación en ningún momento ha dejado su enfoque cuantitativo. Eso no haría la investigación mixta. Como tampoco el que yo estoy haciendo una investigación cualitativa y de repente aplico una escala de Likert para simplemente recolectar unos datos, pero no me alejo de la intencionalidad investigativa del paradigma, por ejemplo, fenomenológico o sociocrítico, eso tampoco hace la investigación mixta. Entonces, ¿cuándo es una investigación mixta? Una investigación mixta es cuando hay una doble intencionalidad por parte del investigador, en donde nace el interés de hacer una fase investigativa con una intencionalidad, puede ser cuantitativa, y hacer una fase complementaria con una intencionalidad completamente cualitativa. De tal manera que hagamos que yo tenga 4 objetivos específicos, puedo tener 2 o 3 que apunten a la fase cuantitativa y tener 2 o 1 que apunten a la fase cualitativa. Y son 2 fases. Hago la cuanti, la ejecuto, la desarrollo, la aplico y cuando ya la supere, cuando ya la hice, ya que sé que no puedo afectar la muestra porque todos los datos los recolecté, hago una acción. Y dicha acción, entonces la planteo desde una cosmovisión cualitativa. O viceversa, hago unas intervenciones cualitativas, pero al final quiero hacer precisamente una acción con una intencionalidad meramente cuanti para responder a algo que está en la pregunta que no se puede responder meramente desde un solo enfoque. Entonces las investigaciones mixtas tienen que concebirse más o menos desde esa característica. No hay cosa, eso implica que quien vaya a hacer una investigación mixta necesite manejar y desenvolverse bien en los 2 métodos, ¿sí? Necesita tener cierta experiencia en ambos métodos y tiene que cuidar y salvaguardar que las acciones entre ellas no se invaliden entre sí. Que las acciones cualitativas no contaminen las muestras cuantitativas y que la percepción objetivista de las investigaciones o de las acciones cuantitativas no influyan en el ejercicio interpretativo subjetivo, ¿sí? Hacen eso y pueden desarrollar su investigación. Vale. Vamos a ver. Aquí tengo un claro ejemplo, ¿sí? Bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo de investigación mixta. Miren esta pregunta. Ya yo creo que hoy comenzamos al tema de las preguntas y si no el lunes arrancamos con las preguntas, objetivos y todo lo que viene en el ejercicio de una investigación. Miren esta pregunta. Dice,
Esta es una pregunta mixta. ¿Cómo emerge y se configura la categoría sentido de vida universitario y su relación con el síndrome de Burnout y bienestar emocional entre los estudiantes de ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería y cómo esta incide en el desempeño académico? Esta pregunta es una pregunta compleja, podría ser una pregunta de nivel doctoral, ¿sí? Entonces, vemos el sentido cualitativo cuando me refiero cómo emerge y se configura la categoría sentido de vida universitario, ¿sí? Y su relación con otras categorías que es el síndrome de Burnout y el bienestar emocional. Así que lo primero que voy a hacer en mi investigación es decir, trabajar en la relación que existe entre la categoría sentido de vida, ¿sí? Y su relación entre el burnout académico, entre el estrés académico y el bienestar emocional. Pero cuando hablamos de burnout, hablamos de un estrés o de un cansancio físico y emocional ya severo, que ya requiere algo de intervención clínica, ¿sí? Entonces, esta relación de interdependencia, ¿sí? Entre categorías de análisis representan el estudio cualitativo, ¿cierto? Pero la pregunta no queda allí. La pregunta adiciona, ¿y cómo estos elementos inciden en el desempeño académico? Es decir, que lo primero que voy a hacer es un estudio de las categorías y cuando ya tenga el estudio de la relación entre las categorías, voy a hacer un pequeño análisis cuantitativo de cómo estas categorías juntas conforman una variable independiente y esa variable independiente está influyendo en la variable dependiente. Así que esta investigación quali-quanti va a tener una fase predominante cualitativa que puede ser o fenomenológica o teoría fundamentada y va a tener una fase que puede ser no experimental en donde y puede ser transaccional, ¿sí? Donde yo voy a recolectar los datos en un único momento a través de un test o de un cuestionario, pero ya porque tengo una intencionalidad de después de tantos meses de haber hecho la investigación, considerar cuál ha sido la influencia de estos en el desempeño académico de los estudiantes. De tal manera que la investigación va a estar redactada en dos tonos. En una fase cualitativa va a haber un tono completamente interpretativo de la realidad fenomenológica entre el sentido de vida, el burnout y el bienestar emocional. Pero va a haber una fase en la que se va a asumir un tono técnico donde se va a buscar de alguna manera determinar el nivel de incidencia de estas categorías de análisis que ahora se convierten en variables en una variable dependiente que es el desempeño académico. ¿Sí? Ahora, hagamos lo opuesto. ¿Cómo sería una investigación quanti-quali? Entonces cambiamos un poco la pregunta. ¿De qué manera el síndrome de Burnout en universitario influyen en el desarrollo de bienestar personal de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería y cómo se manifiestan las percepciones e imaginarios sociales al respecto? Entonces ya es diferente. Tengo una primera etapa de la investigación que termina siendo el análisis del síndrome de Burnout en universitarios, ¿sí? En el bienestar personal de los estudiantes. Pero después que yo determino la incidencia, que sería una investigación longitudinal, por ejemplo, para llegar a un alcance al menos correlacional, finalmente termino haciendo en una acción complementaria un breve estudio fenomenológico para comprender cómo ellos perciben esa relación entre su estrés académico y su propio bienestar. Es decir, que van a haber unos datos que me van a determinar que existe esa presencia, esa influencia, esa incidencia, pero también existen unas interpretaciones cualitativas de cómo percibe la población esa misma relación. Si se logra hacer de una manera en que no se invaliden entre ellas, sino que se complementen, respetando las diferencias y las fronteras paradigmáticas, van a tener un excelente estudio mixto. De lo contrario, esto va a terminar siendo, como decimos acá en el Caribe colombiano,
un arroz con mango que va a tener tanto ruido que va a ser más perjudicial que beneficioso para la investigación. Y en la mayoría de los casos, cuando tengo personas que de manera particular se contactan conmigo para que les asesore en sus investigaciones o que los acompañe en sus investigaciones, cuando hacemos el proceso de elucidación, de que ellos me digan qué quieren en su investigación, terminamos demostrando que no quieren una investigación mixta, ¿sí? Pero se sienten confundidos por el procesamiento de la información. Así que lo que hacemos es, de manera estratégica, identificar cuál es el enfoque que tiene predominancia y darle prioridad a ese enfoque. Y yo siempre he dicho, muchas veces menos es más. Es mejor decir que voy a llegar hasta 10 y entregar un 15 que decir que voy a llegar hasta 15 y entregar un 8. ¿Sí? Entonces, muchas veces es mejor no comprometerse tanto en la descripción y el análisis del problema y en la formulación del problema, delimitarlo y que pues bien y que los resultados de la investigación nos permita llegar más lejos y que haya una riqueza en los resultados de la investigación. Vale, sí, fue una respuesta larga, pero creo que se lo merecía. Entonces, quiero preguntarle al compañero Luis si quedó claro, y también para quienes me están escuchando, si quedó claro, les voy a enseñar a hacer preguntas desde todos los métodos, desde los diferentes tipos de métodos. Así que no se preocupen que para allá vamos, ¿ok? ¿Se comprendió, Luis? Dice Luis que sí, pero si es el mismo Luis, no sé. Vamos a ver. Ok, va. ¿Se entendió lo de las investigaciones mixtas? Bien. Dice Wilson, ¿es posible si el algoritmo de una IA se ha alterado por algún virus y se afecta la respuesta con alucinaciones? Sí, claro, y pasa, pues hay que estar muy pendientes. Eh, por ejemplo, miren, voy a mostrarles, por ejemplo, en el caso de OpenAI, ¿sí? Vamos a ver aquí informe de falla de ChatGPT. Por ejemplo, ¿sí? Vamos para ver, pero bien, yo quiero ver OpenAI. Mm, Espérate un momentico. Voy a entrar aquí a OpenAI. Vamos un segundo. Habrán deshabilitado la página. Vamos para ver si aquí encuentro. Vale. Bien. Hay una página de OpenAI que en este momento, no sé por qué razón, no logro ubicarla, ¿sí? Pero es de OpenAI, no es de terceros, ¿sí? En vamos para ver aquí, los fallas, el ChatGPT, donde se reportan cuando hay caídas, cuando hay fallas. Vamos para ver acá.
Bien, ahora no logro ubicarme exactamente en dónde es que está. Sí, vamos para ver, voy a hacer el último intento. Pero donde uno puede examinar las fallas de OpenAI. Sí, vamos para ver, descarga la aplicación con 7 secciones de búsqueda. Mm, mm. No logro ubicar, pero sí, claro, pueden haber caídas de ChatGPT y esas caídas pueden ser por ataques. Hay días en los que yo siento que la respuesta está siendo ineficiente. No sé por qué no logro ubicar, pero me voy a la página de fallas de GPT y puedo identificar, y así pasan con otras. Preguntar si en ese momento hay una caída, se cae Instagram, se caen, o sea, toda plataforma está susceptible a experimentar fallas. Así que eso puede pasar y por eso es que uno tiene que estar muy alerta y hacer la inspección técnica de la respuesta. ¿Ya? Ah, aquí dice Pedro, creo que me la regaló. Status OpenAI. Sí, sí, es esa. Status OpenAI. Vamos a ver, aquí me genera 90 días. Donde están los rojos es donde han habido caídas. ¿Sí? Vamos a poner ChatGPT, mire. Este es hoy, la última caída la tuvo el día 3 de febrero, que tuvo una caída, ¿sí? Que tuvo, puede ser por un ataque, puede ser por una falla, el 23 de junio, ¿sí? De hecho, fue una semana muy pesada entre el 30 de enero hasta el 5 de febrero. Y de ahí como que se lograron, se lograron como recuperar un poco. Entonces, las inteligencias artificiales, claro, mi estimado, van a tener fallas, van a tener fallas. Así que tenemos que tener mucho cuidado al respecto, ¿vale? Sí. Entonces, estamos allí, ¿vale? Bien. Tengo una manito levantada hace rato, lo tengo castigado. Samuel, ¿cómo estás? Regálame, regálame tu pregunta, Samuel, ahí te activo audio para poder comenzar en el día de hoy con... Hola, Samuel, ¿qué duda ¿Se tienes? escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Ok. Sí, mira, bueno, primero agradecerte tus clases, tu manera de explicar, que es muy didáctica. La otra es comentar pues, a todos, porque yo es el primer pues, acercamiento serio que tengo para la inteligencia artificial. He oído mucho de ella y poco practicado. Pues no paso ahí de la ubicación de páginas de libros, buscadores de textos y nada más, ¿no? Entonces, me es impresionante este diplomado. Sin embargo, me surgieron ahorita de entrada dos dudas. Has estado hablando de epistemología, tampoco soy experto en epistemología, y fundamentalmente hablaste de la matriz de Guba. ¿Dónde puedo encontrar esa explicación de esa matriz o variables de esa propia matriz? Porque me pareció muy práctica para la presentación de resultados, no solamente obtenidos en la IA, sino obtenidos en cualquier tipo de análisis. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, traté de poner la mayor atención y a veces por escribir no atendía, pero el día de ayer hablaste de cómo construir los prompts desde tres elementos, el de la percepción, la perspectiva y después diste, bueno, percepción, perspectiva y ahorita no encuentro el tercero. Y después diste de cada una de estas apartaditos determinadas características, cómo se construye la perspectiva, cómo la epistemológica, construyes ejemplos, pero solo tengo el prompt. No sé si pudiéramos tener Ah, pues, alguna imagen con la explicación de cuáles son los componentes de cada uno de estos aspectos. Esa sería mi solicitud. Muchas gracias, Ever. vale. Perfecto. Bien, vamos, vamos, vamos a ver. Pues con respecto a la primera pregunta, es la matriz de Guba, no es una matriz que exista como matriz de Guba. Guba
en el libro Diálogos del Paradigma, que aquí te lo voy a compartir, aunque está en inglés, ¿sí? Eh, Él plantea tres preguntas, o ellos plantean tres preguntas, ¿sí? En esas preguntas que él plantea, que son las preguntas que ayer les mostrabas, yo cogí las tres preguntas y construí la matriz. Entonces, yo, Ever Coronado, le llamo matriz de Guba. Yo le llamo, miren, eh, mi fortaleza es lo que se conoce como investigación formativa, es decir, me he especializado en la enseñanza de la investigación. Mi tesis de maestría fue un modelo de autorregulación y construcción del conocimiento y pues por más de casi 12 años me he dedicado a formar o acompañar procesos formativos de investigación. Entonces, desde una perspectiva pedagógica o psicopedagógica, he utilizado sí, la matriz de Guba para explicar algo. Yo recuerdo que cuando estaba en el doctorado, una de las clases más densas, no digo que menos importante, sino que muy densa en la teoría, fue epistemología. Sí. Pues el profesor que tuve pues, era un autor de revisión reconocido de epistemología del conocimiento, por lo cual, pues bien, entrar a la filosofía, al origen del pensamiento, a las corrientes de pensamiento, pues queda uno como, decía, como dice Carnora, queda uno como con una acumulación de información que en algunos casos es estéril, porque si bien es cierto, queda esa acumulación de información, pero no necesariamente queda el camino para poderla aplicar en una investigación. Entonces, cuando en masterclass como esta, que no tengo los 3, 4 días que el profesor tenía simplemente para hablarme de metodología de investigación, por más de casi, porque la jornada eran de 3 días, eran de 8 a 12, eran 4 horas en la mañana y casi 6 horas en la tarde, eran 10 horas por día. Y sí que estaríamos hablando de unas 20 o casi 28 horas, solamente hablando de epistemología del conocimiento. No tengo esa facilidad en este diplomado. Entonces, y tampoco tendría la experticia para gastarme todo ese tiempo hablando, obviamente, de las teorías de las corrientes del pensamiento. Por lo cual, cuando me toca abordar el módulo de epistemología, lo que hago eh, es orientar de ciertas características reflexivas de los paradigmas y pues ahora apoyado con la inteligencia artificial, lo que se me ocurrió una vez fue precisamente comenzar a hacer antes, pues esto fue antes de la inteligencia artificial, creaba de manera manual una matriz preguntándole a la persona, ¿cómo ves la realidad? Sí. De hecho, cuando alguien viene de cero y no sabe cómo comenzar una investigación, lo último que yo le digo, mira, hazme una pregunta de investigación, no. Yo le hago 4 preguntas, ni siquiera son las de Google. Le pregunto, ¿qué quieres investigar? Dímelo con tus palabras, ¿sí? ¿Por qué quieres investigarlo? ¿Cómo quieres investigarlo y en quiénes quieres investigarlo? Ya. Y cuando esta persona de manera libre, espontánea, muchas veces a través de nota de voz, lo hacen, cojo todo el texto que ella me manda, ¿sí? Y parametrizo a la inteligencia artificial. Sí, ahora también yo leo y me doy cuenta, me hago una idea de más o menos qué quiere la persona. Esta persona, como ve la realidad, la está viendo mucho desde una postura de pronto exacta, está asumiendo una postura muy objetivista de la realidad. Su formación también ha sido alimentada, ha alimentado esa cosmovisión. Entonces ya uno más o menos se va como encarrilando. Pero ahora con la inteligencia artificial puedo hacer un ejercicio más formal en donde ese resultado yo lo puedo ver más o menos y lo puedo ubicar en un mapa epistemológico que me permita identificar desde la intencionalidad. Porque una de las cosas, y lo menciono porque quizás que hay muchos profesores de metodología de la investigación que se están actualizando, lo cual para mí es un gusto grandísimo poder contribuir en que ustedes puedan ser formadores disruptivos en metodología de la investigación.
es que ustedes, que aprendamos como docentes de metodología y como directores de tesis y como evaluadores de tesis a respetar la intencionalidad investigativa. O sea, yo he entendido que yo no estoy para destruir la intencionalidad de quien está investigando. Yo estoy ahí en función de materializar esa intencionalidad de la mejor manera, metodológicamente hablando. Es decir, así que para mí es muy importante preservar la intencionalidad del investigador. Sí, de pequeño crecí con la historia de David y Goliat. ¿Sí? Me la contaban de chiquito y me enseñaron de chiquito que la gente tiene que aprender a pelear las batallas con las herramientas con las que son diestros. No hacerlo va a pasar como en la historia de David y Goliat, que cuando David decide pelear con Goliat, nos contaban desde pequeño, Saúl quiso ponerle una armadura a David, pero resulta que la armadura de Saúl era muy grande y David ni siquiera podía moverse porque la armadura prestada le quedaba muy grande y no podía pelear. David decide quitarse esa armadura y enfrentar a Goliat con lo que él sabe. Él dice, pues yo soy pastor de ovejas y cuando viene un oso o viene un león, yo con mi vara, con mi onda, defiendo al rebaño. Ahora, de esa misma manera voy a pelear con este Goliat. Permítanme utilizar esa metáfora. Yo como profesor de investigación no puedo imponer una intencionalidad investigativa. ¿Por qué? Porque es mi percepción de la realidad. Y esa percepción de la realidad podría convertirse en una armadura prestada, en una armadura pesada. Cuando yo preservo, y es la experiencia que llevo durante todo este tiempo, cuando yo preservo la intencionalidad del investigador, porque esa intencionalidad no viene de la nada. Si nos vamos a Piaget, esa intencionalidad está arraigada. De hecho, lo decía Auswey. Auswey lo decía. La psicología educativa se reduce en un principio, saber qué sabe el estudiante y educar consecutivamente. Así que mi deber como profesor es identificar las intencionalidades, identificar las cosmovisiones, identificar obviamente la percepción de la realidad que tiene el sujeto y orientarlo desde esa percepción a que metodológicamente sea un ejercicio coherente, sistémico, transparente y con buenos resultados. Entonces, aquí, y yo pensé que estaba proyectando, pero me acabo de dar cuenta que no estoy proyectando. Así que aquí voy a mostrarles. Este es un libro, pero yo creo que tengo la versión en español de Guba, ¿sí? Y él aquí plantea, en ese diálogo de paradigmas, plantea esas preguntas, plantea tres preguntas fundamentales, y en esas preguntas fundamentales queda claro las reflexiones con las que nosotros podemos hacer lo que hacemos allá. Entonces, presento las tres preguntas de UBA y automáticamente, pues más o menos hago un reconocimiento de cuál es la relación entre el investigador, cómo percibe el investigador la realidad, cuál es la relación entre el investigador y la población, objeto de estudio, participante del estudio, y cómo es la relación entre los datos, entre la recolección de los datos, el análisis de los datos y la entrega de los datos. Es decir, esas son las tres preguntas de Google. Y esas tres preguntas son las que orientan al investigador a la definición paradigmática. La otra pregunta que nos hace nuestro compañero y amigo tiene que ver con los elementos de un prompt. Vea, no quiero que se convierta de pronto como en una camisa de fuerza, tiene que ser así. No, pero a mí me molesta muchísimo cuando a veces veo a otros colegas. Así es que se hace un prompt, ¿no? Yo no les digo así, no se hace un prompt. Yo les recomiendo una estructura de prompt, ¿cierto? Pero no es ni, pues, no será ni la única que funcione. De la manera en la que yo desarrollo ese prompt inicial, y se los decía, es la siguiente, ¿sí? Vamos a ver si aquí lo puedo hacer. Prompt inicial.
Vamos a hacerla acá. Prom inicial. Entonces, este prom inicial, yo lo hago desde tres elementos principales que nos los mencionaba y nos lo recordaba nuestro amigo. Uno, la perspectiva. La perspectiva, vamos a hacerlo acá bien bonito. La perspectiva, ¿sí? Segundo, les decía yo el contexto, ¿sí? Y tercero, la instrucción. La instrucción. La perspectiva, eh, yo sugiero que considere eh, lo que Cecilia Correa de Molina eh, menciona como la triada del proceso investigativo. ¿Y cuál es la triada del proceso investigativo? Uno, ¿cuál es esa perspectiva epistemológica que habla sobre las características del conocimiento y de cómo a través de esa perspectiva del conocimiento, de esa corriente del conocimiento, se percibe la realidad? Es fundamental, porque eso influye en el tono de redacción, influye en el análisis de los datos, influye en todo influye. ¿Vale? Sí. Ok, me permiten acá. Entonces, tengo está la perspectiva metodológica, y estas perspectivas no pueden generar ruido entre sí. ¿Sí? Yo no puedo poner aquí que voy a hacer una investigación, por ejemplo, un cuasi experimento para determinar el estímulo externo de la música en la resolución de problemas matemáticos, es decir, cómo la música ambiente influye en las funciones cognitivas del sujeto y le ayuda al procesamiento de la respuesta, y coger en el marco teórico y darme un champú de Freire, darme un champú de Habermas, darme un champú de Falsborda, de muchos autores sociocríticos, que lo que dicen es que el sujeto tiene que tener una participación cognoscente en la transformación del conocimiento. Y entonces yo voy a asumir una investigación cuantitativa donde el sujeto asume una postura pasiva, ¿sí? Donde lo que estoy investigando es el estímulo externo y su influencia en los procesos cognitivos internos, pero que el sujeto no tiene ningún protagonismo en ese ejercicio. Entonces uno dice, hombre, tu diseño metodológico, tu postura epistemológica tiene mucho ruido con tu perspectiva teórica, es decir, búscate otro teórico, por favor. Sí, búscate neurólogos, búscate personas que manejen, que sean contemporáneos en el conductivismo, porque el conductivismo implica obviamente ese ejercicio de estímulo y respuesta, sí, pero no me traigas a mí un constructivista sociocrítico para asumir una postura metodológica donde el sujeto va a ser pasivo, porque eso genera ruido, genera ruido. Es como, y permítanme decirle, en la perspectiva teórica. Permítame decirlo. El otro día evalué una tesis de doctorado y esta persona decía que había hecho una investigación acción participativa, ¿sí? Porque así lo planteó en su ejercicio. Y me refiero eh, eh, en su ponencia, en su defensa de tesis. Esta persona entró en un discurso egocentrista que iba en contravía del paradigma que había seleccionado para su investigación. Entonces era, no, yo fui y diagnostiqué, yo fui, yo diagnostiqué, hice la recolección, entonces yo hice esta actividad, entonces se me ocurrió hacer esto, se me ocurrió hacer esto otro, y recuerdo que estábamos en vivo escuchando la defensa y nos mirábamos entre los evaluadores y decíamos, ¿y dónde está la participación? ¿Sí? Porque lo único que hemos visto es un cóctel de yo.
Si yo hice esto, yo hice esto otro, yo hice esto otro. Pues si él va a asumir ese tono discursivo, tenía que asumirlo desde una investigación coherente con ese tono discursivo. Ya, no, si de pronto le hubiese dicho, no, voy a hacer una investigación cuasi experimental, pues bien, ok, asume una postura hegemónica, asume una postura objetivista, como un investigador, se enajena de la población, perfecto. Pero cuando el sujeto viene y dice que es investigación cualitativa, que va a trabajar investigación sociocrítica, que va a desarrollar una investigación acción participativa, pues entonces, por Dios, el tono discursivo tiene que ser sociocrítico y tiene que ser endógeno. Tiene que alejarse del eurocentrismo, tiene que alejarse del egocentrismo, ¿sí? Y asumir una postura más emancipadora, ¿ya? Donde vea y reciba la conmovisión que la población son co-investigadores con él y todo ese tema. Entonces, ahí es donde entra la epistemología del conocimiento, no en una acumulación estéril de tener una cantidad de información allí, pero cómo de manera pragmática la reflexión en mi práctica investigativa. Ahora, tener este conocimiento epistemológico es fundamental, pero como profesores, ¿cómo estamos llevando ese conocimiento a que le contribuya de la manera como debe contribuirle al investigador que está en formación? Entonces, veamos, con respecto al contexto, pues del contexto, lo único que yo les decía en su momento es que el contexto tiene que ser descriptivo, tiene que ser descriptivo y tiene que ser amplio, lo más amplio posible. De hecho, cuando estoy trabajando realmente en una investigación, el ejercicio es mucho más amplio que el que hice con ustedes. Usualmente, si estoy trabajando una investigación en un colegio, adjunto el PEI, adjunto de pronto entrevistas, adjunto diarios de campo, o sea, adjunto muchos elementos porque este contexto tiene que ser lo más amplio. Entre más amplio esté el contexto, se minimiza la alucinación por parte de la inteligencia artificial. ¿Sí? La flecha no me gustó cómo quedó. La instrucción tiene que tener las tres C. Tiene que ser claro, tiene que ser coherente, tiene que ser con... Ahí no se me olvidó. Espérame acá un segundito. Ah, entonces, para responderle al compañero, ese primer prompt debe tener más o menos estas características. Profesor, así es. No, esto es una recomendación del profe Ever Coronel. ¿Sí? Desde mi experiencia, desde lo que he manejado, puede ser una muy buena estructura. Profesor, no me gusta hacerla así, me gusta perfecto, no hay problema. Mientras que los resultados sean satisfactorios para tu investigación y para lo que está haciendo, modifiquen, adapten como quieran. ¿Sí? Pero en este ejercicio entraríamos a considerar los elementos del primer punto. ¿Sí? Para el compañero que de pronto eh, consideraba importante retomar estos elementos, aquí se los dejo, ¿ok? Vamos a ponerle aquí, vamos a hacerlo más... eh, Entonces nos quedaría así, ¿ya? ¿Cómo quedaría más o menos ese programa? Vamos a ver, pues ahí nos... Le decía a usted que estamos en un viernes de respuesta, pero ya.
Ah, bueno, se lo voy a compartir por aquí. De igual forma, yo lo tengo en español, se lo voy a mandar en el material de apoyo, se lo voy a poner, ¿oyeron? Sino que no lo tengo aquí a la mano. En el material de apoyo respondo, vamos para ver aquí, ¿dónde es que está? ¿Onta? Como decimos, ¿onta libro? ¿Dónde te fuiste el libro? ¿Ves? Se me fue el libro. Así está acá. ¿Ves? Por aquí yo cerré la página. Aquí creo que no, está Cuba. Ve, lo encontré aprendiendo Cuba 1990. Tampoco fue un esfuerzo grandísimo que, que se los pongo. Aquí hay un artículo también sobre esto, los nuevos paradigmas, sobre paradigmas de investigación de de relación. No, pero este no es el de Cuba. ¿Sí? El de Cuba fue este. Pero este tampoco fue. Yo había encontrado uno y ahora se me borró. Esos son como artículos. Esto se lo vamos a mandar todo por el material, ¿vale? Pero de igual forma, usted pone en Cuba 1990 y ahí aparecen buenos materiales de Google. ¿Ok? Va. Entonces, podemos proseguir, ¿vale? Vamos a hacer un análisis ahora. Vámonos a la práctica como a ustedes les gusta. ¿Sí? Eh, Se llama como paradigmas, diálogos de paradigmas, algo así. Ahora y aquí le pongo, vamos por ahí. Sí, este es el libro. Aquí les voy a mandarle el link del libro. ¿Sí? Del libro. No pierdo la oportunidad de motivarles a que si ustedes está, que adquieren el material, háganlo para que vayamos aprendiendo un poquito más y hagan posible que estos escenarios continúen, ¿ok? Vamos entonces a continuar ayer. Eh, Voy aquí a dejar el chat para... Vale, vamos a ver. No, estábamos respondiendo preguntas, ¿oyeron? Hoy comenzamos, hoy los viernes usualmente hacemos como viernes de preguntas, pero hoy sí nos extendimos un poquito más de lo normal. Vamos acá a, pues yo voy a ChatGPT porque es ahí donde tengo mi, mi prompt. Este es un prompt preexperimentado, si no estoy mal. Vamos a ver. Entonces, ayer, qué hemos hecho? Hicimos este primer prompt que lo mencionábamos, le damos una perspectiva epistemológica, teórica. No, pero es que este no es. Este es el prompt, este es el primer prompt, ¿sí? Veamos. Nosotros de pronto aquí no hicimos el prompt como tal, pero sí van a encontrar en el material de apoyo chat que sí tienen esa estructura de prompt. Entonces, le decíamos, considerando la matriz de Cuba, la posición epistemológica, metodológica y teórica, como también el mapa de Chicago adjunto, y considerando que en la institución educativa San José se viene presentando un conjunto de problemáticas al interior de las relaciones interpersonales entre directivos docentes, ¿vale? Aquí hicimos como el cuadro de preliminar de variables. Entonces, vamos aquí un momentico. Entonces, para que nos ubiquemos. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Esto ya lo hemos dado. Estamos en este cuadro. ¿Ok? Entonces, les decía yo que difiero en quienes piensan que la pregunta es el punto de partida de la investigación
y no es una percepción mía, es una postura más constructivista cognitiva que una postura caprichosa de ver Coronado. Soy de los que pienso que la pregunta es el ADN de la investigación, es la columna vertebral, es súper importante la pregunta, pero no es el punto de partida. ¿Por qué? Porque para poder problematizar, para poder construir, para poder tener una perturbación cognitiva, citando a Piaget, se necesita que el sujeto interactúe con la realidad. Esto se lo planteaba desde este cuadro, esta es la teoría de la equilibración de Jean Piaget. Sí, entonces el sujeto, que en este caso es el investigador, tiene que tener relación con la realidad, observarla, interaccionar con ella, asimilarla. Y solamente desde la dinámica de interacción y de y de asimilación que le permite entrar en estados de equilibrio es donde pueden generar perturbaciones cognitivas. Y es allí donde el cerebro va a construir la pregunta, pero no es el punto de partida. El punto de partida entonces vendría siendo ¿cuál? Vendría siendo la observación de la realidad. Y ahí existen técnicas para observar la realidad. Sí, existen técnicas para observar el 5 por qué de Toyota, preguntarse, hacer lluvia de ideas, sí, hacer acercamiento, en investigaciones cualitativas la inserción social, en investigaciones cuantitativas, pues obviamente analizar datos, interactuar de pronto con datos estadísticos, con informes que de pronto puedan llevar a cuestionar la realidad. Observo la realidad, después de observarla, la analizo. Desde lo cuanti podemos utilizar el mapa Ichikawa, que es el mapa espina de pescado. Podemos utilizar el árbol del problema. Yo les mostraba ayer que en el material de apoyo les puse, mejor dicho, creo que hay como unas 20 y pico de archivos de PowerPoint. Cada uno tiene como 30 diapositivas editables. Eso nos pone, obviamente, en más de 600 eh, eh, diseños editables para hacer este tipo de ejercicios. ¿Ya? Tengo también, obviamente, la descripción, la descripción del problema. Entonces, analizo y hago la descripción del problema. En este análisis, lo que hacemos es crear una matriz preliminar de variables. Entonces, eso fue lo que hicimos el día de ayer, ¿sí? Pero vamos a terminar esto para explicarlo. Entonces, observ parametrizamos muy básicamente la inteligencia artificial que nos ayudará a observar la realidad. Le ofrecimos un esquema de análisis porque recuerden que la inteligencia artificial carece de contexto y de intuición, cosas que son fundamentales en una investigación, así que usted tiene que proporcionarle ese contexto y esa intuición. A los profes de docencia universitaria que están conmigo en el diplomado, me dice, profesor, pero ¿cómo hago, cómo puedo dejar una tarea si los peores la van a hacer con inteligencia artificial? Yo le dije, mira, no es lo mismo que yo le diga al estudiante, hazme un ensayo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la investigación, ¿sí? Porque voy a calificar redacción, estructura, ¿sí? Y normas APA del ensayo. Pues lo más probable es que el estudiante vaya, ponga el requerimiento, tal cual como tú se lo has dicho, lo ponga en la inteligencia artificial, coja la respuesta de la inteligencia artificial, la pase en un formato y te la presente. Si el pelado es muy piloso, pues hará el proceso de humanización, pero si el pelado no es piloso, pues ni humanizará, y si usted tampoco es muy piloso, pues tampoco validará la humanización y va a terminar calificando el producto de una inteligencia artificial. Y en el peor de los casos, el estudiante no hizo ningún proceso cognoscente que le permita que esa actividad la haya representado como en parte del aprendizaje. Entonces yo le decía, cambia. ¿Qué carece? ¿Qué carece la inteligencia artificial? Carece de contexto. Y la mayoría de la gente que la usa no se lo da. Carece de intuición. Y la mayoría de la gente que la usa no le da los aspectos intuitivos de la realidad
carece de subjetividades, la mayoría de la gente que lo utiliza tampoco se la suministra. Ahora, planteé el ejercicio de una manera diferente. Por ejemplo, ¿sí? Analizando o considerando el plan curricular de la maestría eh, de ciencias humanas, ¿sí? Considerando los contenidos temáticos, ¿sí? Y el desarrollo investigativo asociado a las líneas de los grupos de investigación, ¿sí? Haga, ¿sí? Un ensayo reflexivo en el que involucrando las características contextuales, ¿sí? Se presente eh, una, un ensayo propositivo, ¿sí? O proyectivo de cómo podría integrarse la inteligencia artificial de tal forma que no afecte el desarrollo cognoscente de quienes desarrollan el proceso investigativo y aporte mucho más. Haga énfasis en los retos que podría tener en este contexto, considerando todos los elementos: talento humano, profesores, directivos, estudiantes y tal cosa. Ahora, rúbrica de evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Por una parte, el ensayo, y el ensayo va a tener tres elementos: contexto, intuición y problematización. Eh, Dos, una defensa de las posiciones o de las propuestas en las que plantean la posible integración de la inteligencia artificial para el desarrollo investigativo, ¿sí? Y tercero, cómo hacer un ejercicio y propongo un ejercicio aplicable de su postura. Téngalo por seguro que va a utilizar la inteligencia artificial los estudiantes, pero la inteligencia artificial va a ser insuficiente eh, en un trabajo que no requiera la intervención cognoscente del estudiante. Es decir, en algunos momentos del trabajo, el estudiante tendrá que incluir. Yo, como me decía un estudiante, no, profe, yo, lo, yo le puse el contexto, yo le puse la intuición y la inteligencia artificial me lo hizo. Sí, y me parece perfecto, porque era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. Quería que ustedes utilizaran la inteligencia artificial, pero desde un trabajo cognoscente. Desde que ustedes se metan y problematicen y alimenten y peleen con la inteligencia artificial y, y estén en desacuerdo con la inteligencia artificial y lean, pero es que este no es el criterio que el profesor dijo. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Pues bien, y ahora me estás proponiendo, me estás haciendo una propuesta, me la estás sustentando, me la estás defendiendo, la estás aplicando y me estás mostrando los resultados. Y eso, para mí, es el objetivo del aprendizaje de este curso. Entonces, eso lo tenemos allí. Es lo mismo. Acá, ¿qué hicimos con la inteligencia artificial? Hicimos eso. Entonces, veamos. Comenzamos creando este prompt donde dice que a partir de la matriz de Guba y la posición epistemológica, metodológica y teórica, sí, le adjunté un mapa de Chicago que no sé por qué no, usualmente debería estar aquí, pero no lo veo. Y, y él pues me creó unas variables preliminares. Yo en el proceso de curaduría, ayer lo planteábamos, entramos a corregir. Yo le hice varias correcciones, le dije que no me gustaba esas variables, como la estaba desarrollando, ¿sí? Y al final, pues, sí me hizo una matriz con la cual me sentí cómodo, ¿sí? Finalmente le dije, y aquí quedamos ayer, considerando esta matriz preliminar, donde yo analicé la realidad y la dividí en gestión organizacional y ambiente laboral de la institución educativa San José, donde le presenté, por ejemplo, las variables. Ya aquí más o menos tengo un reconocimiento que estoy observando de esa gestión organizacional: la comunicación interna, el liderazgo en la toma de decisiones, la distribución de funciones y roles, la carga laboral, las condiciones laborales. ¿Sí? Todos estos elementos es como una sistematización del problema. Es como una sistematización del problema. Tengo que aprender a sistematizar el problema. De hecho, cuando soy profesor de metodología en la universidad, la primera clase que trabajo con ellos es teoría general de sistemas.
porque me he dado cuenta que si el estudiante no tiene unas características de pensamiento sistémico, se le va a dificultar hacer todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces ahí trabajo con ellos esto, ¿sí? Y pues bien, cuando ya tuvimos este cuadro preliminar de categorías de análisis, entramos en el segundo prong, que es crear como una matriz de análisis. En este caso, yo pedí de datos estadísticos porque la investigación que vamos a hacer es cuantitativa, de tipo preexperimental. Le pedía datos asociados a esos elementos del problema que habíamos visto, ¿sí? Y pues bien, ayer habíamos tenido problema con esto. Dice, considerando la matriz preliminar de las variables, construye una matriz de análisis de referencia de organizaciones en la cual es estadística asociada a las dimensiones. La matriz debe tener país, año. Esto lo habíamos hecho ayer, pero no sé por qué no nos dio la respuesta. Y ahí fue donde me salí de clase y no pude continuar. Vamos a ejecutar para ver si hoy tenemos mejor resultado que ayer. ¿Ok? El Scholar GPT me está pidiendo permiso para acceder a las bases de datos. Le doy el permiso. Dice que no encontró información específica. No. Ya sé que, no, aquí cometí un falla. No, ayer no estaba haciendo esto. Ayer, cuando paré, fue porque iba a hacer consensos. En ChatGPT, esto es solamente en ChatGPT. Si le ponen arroba, pueden dialogar con otras bases de datos. En este caso, iba a poner el mismo prompt, pero desde consenso, no desde Scholar GPT. ¿Sí? Así que voy a utilizar consenso, ya que ayer es eso, que consenso me respondieron. ¿Sí? Entonces, con el arroba pueden invocar otras bases de datos dentro de ChatGPT. Eso es algo que también le aplaudo a ChatGPT y que no reconozco haberla visto en otra IA. Digo que no reconozco. Si alguien de pronto lo, lo identifica en otra, me puede informar. ¿Vale? Pero ayer también quedó en esto. Quedó en que estoy revisando, pero no. mm, Ayer también se quedó en lo mismo. No, ahí, no. Ayer entró en ese bucle y no nos llevó a ninguna parte. Vamos a ver, arroba, voy a buscar otra. Vamos a buscar Scholar IA. No, no me lo permite. No sé por qué estará pasando. Pero bien, pues vamos a continuar. Tengo esta matriz de análisis bibliográfico, ¿vale? De análisis bibliográficos. Vamos a hacer el siguiente prompt entonces. El siguiente prompt, ¿cuál vendría siendo? Según el mapa que estamos trabajando, sería hacer la descripción del problema. La descripción debe reflejar los elementos del problema desde las características y desde el tono en el que pretendemos investigar. Como mi investigación es cuantitativa, de tipo preexperimental, se recomienda por las características eh, eh, paradigmáticas de las investigaciones cuantitativas, se espera que la redacción sea de carácter deductiva. Es decir, que comencemos de lo general a lo específico. Recordemos que las investigaciones cuantitativas tienden a buscar la generalización, tienden a buscar como las leyes
generales, las leyes naturales, las reglas universales, ¿sí? Desde una postura como objetivista, por lo cual tienden las descripciones a ser muy deductivas. Ahora, como es deductiva, me interesa, obviamente, eh, considerando el mapa de Chicago, ¿sí? Voy aquí a cargar ese mapa de Chicago, donde yo le hacía como la sistematización del problema. Vamos a ver si aquí lo tengo. Vamos a ver si aquí está en... Aquí está el mapa de Chicago. Sí, ahí le estoy cargando el mapa de Chicago. Este mapa, ¿sí? Digamos así que tengo... Aunque este mapa no está terminado. Aquí tiene que Saturno, Neptuno, Europa, Plutón, esto está malo. Eso podría afectarnos un poco el análisis. Así que mejor lo quito, porque no está terminado ese mapa de Chicago. Pensé que estaba terminado, ¿vale? Así que vamos a hacer nuestro pro. Vamos a hacer nuestro pro. ¿Sí? Esta matriz se llama análisis de referencias. Entonces, vamos a crear aquí el PROM de oro. Este PROM es para una descripción del problema. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre, vamos a poner aquí, considerando, ¿sí? La postura paradigmática empírico-analítica, porque es una investigación cuantitativa, ¿sí? Empírico-analítica, ¿sí? Eh, ¿sí? Cuantitativa, ¿sí? Considerando la matriz preliminar, preliminar de variables, ¿sí? Principalmente, eh, ¿sí? Considerando la matriz preliminar de variables, ¿sí? Y la matriz de análisis de referencias estadísticas, le voy a decir, yo le digo a las personas, miren, eh, no le pidan a la inteligencia artificial, hazme una descripción del problema. Es una manera muy ineficiente de utilizar la inteligencia artificial. Por un momento piensen, ¿sí? Descripción del problema. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que debe tener una descripción del problema? Entonces, ustedes piensen. Y si no saben, pregúnteselo a la inteligencia artificial. ¿Sí? Va. Entonces, por ejemplo, y podemos hacer el ejercicio. Yo le voy a decir, vale, perfecto. Eh, realiza un sondeo, ¿sí? De autores de metodología reconocidos, ¿sí? Que trabajen investigación, investigación cuantitativa, ¿sí? Y construye una matriz, ¿sí? Eh, en los cuales aborden, ¿sí? Los elementos y características indispensables para la descripción
para la descripción de un problema, del problema investigativo, para el problema de una investigación cuantitativa. Vamos a pedirle, la matriz debe tener, la matriz debe tener, le ponemos aquí, la matriz debe tener, veamos aquí, autor, cita y URL, ¿sí? Autor, cita y URL, ¿sí? Definición de la descripción del problema, descripción del problema, ¿sí? Elementos de la descripción, características, características, ¿sí? Y tono discursivo. Vamos a ejecutar, cítame, muéstrame al menos, muestra, muestra al menos 5 autores. Evita alucinar, ¿sí? Sean autores reales, ¿va? Cuando le digo que evita alucinar, la estoy obligando a que busque, por eso me está pidiendo permiso, a que busque bases de datos, ¿sí? Por eso es que me pide permisos, porque tiene que salir del ecosistema ChatGPT y buscar fuentes. Vamos a ir probando las fuentes para saber que son reales. Esta primera fuente real dice metodología de la investigación en un libro, afirmativamente, mírenlo, de Sergio Gómez Basta, que dice que esta primera fuente está bien y esto me da garantías de que está bien. Dice, la descripción del problema es una investigación objetiva de su proceso que permite delimitar con precisión objetos de estudio, estableciendo su relevancia, contexto y justificación. Define el problema con claridad, explica el contexto y el antecedente, justifica la necesidad del estudio, aunque yo sacaría la justificación, ya, o al menos no justificada de manera implícita. ¿Sí? Objetiva y basada en datos, se apoya en literatura previa, establece relaciones entre variables. ¿Ok? Forma y estructura dirigida a investigación académica. Vale. Aquí tengo la segunda, que es Cifuentes Muñoz. Vamos a ver si la URL que me comparte es correcta. Vamos a ver. Y afirma tendencia en metodología de la investigación sin fuente. Correcto. Entonces, segunda fuente está correcta. Me dice planteamiento del problema con base en evidencia empírica, identificación de variables clave, determinación de... Miren que ya nos adelantamos. Tenemos las variables claves y tenemos unos datos estadísticos. Se dan cuenta que los prones que hicimos de arriba son coherentes con lo que íbamos a hacer acá abajo. ¿Ya? Entonces dice, vale, la descripción del problema debe integrarse con el marco teórico, dice, análisis crítico de estudio, determinación de brecha en el conocimiento, ¿vale? Establecer entre variables, plantear hipótesis testeables, aquí tengo varios, dice Ley Pereira, precisión de definición del problema, relación directa con las técnicas de medición, vinculación con modelos estadísticos. Vale, voy a quedarme con los dos primeros, especificidad y precisión. Vale. Voy a quedarme con los dos, ¿sí? Entonces, para, para mi PROM, voy a quedarme con los dos primeros, ¿cierto? Sí, voy a quedarme con los dos primeros. Entonces voy a decirle acá, considerando, con, considerando la postura paradigmática, empírico-analítica, donde considerando la matriz preliminar y la matriz de análisis de referencia estadística, ¿cierto? Considerando eh, las las, las características, ¿sí? Y elementos de una descripción
el problema propuesta por, propuesta por, por Basta, ¿sí? Y sin fuentes. Ustedes pueden la que ustedes hayan validado, ¿cierto? Basta y sin fuentes, ¿sí? Eh, Considerando, aunque no logré encontrar una estructura de la descripción, ¿sí? Pero yo se la voy a dar, considerando la siguiente estructura. No, no se la voy a dar al prompt. Voy a decirle, ¿qué estructura debe tener la descripción del problema? ¿Sí? Vamos a ver. Para mí, la descripción del problema debe tener, uno, un párrafo inicial, que presente, ¿sí? El capítulo de la descripción desde la metodología y autores que se asumieron para su redacción. En este caso sería Bastar y sin fuente. En un solo párrafo. En un solo párrafo. ¿Sí? Vale. En un solo párrafo. ¿Sí? Me regalan un segundito. Vale. Entonces tengo esto. La descripción del problema, yo la dividiría, uno, en un párrafo inicial, ¿sí? Dos, ¿sí? Haríamos como abordar el problema en cómo se manifiesta desde las dimensiones de las variables relacionadas entre ellas en un contexto internacional. Porque como es deductivo, vamos así. Después, hacer lo mismo, relacionarlas en un contexto nacional y finalmente presentar la población objeto de estudio y presento la población objeto de estudio y cómo se manifiesta puntualmente el problema en esta población, en ella, en ella. Entonces, tendríamos más o menos 4 elementos. Así que ya para este primer punto, aquí tengo que sacar 4 al menos. Uno por cada elemento. Entonces, considerando entonces le digo, sí, aquí ya tengo las consideraciones iniciales. Ahora voy a decirlo. Crea un párrafo, o sea, crea primero un título creativo en un tono cuantitativo en la cual presentes el apartado de la descripción del problema. Considera, incluye las variables principales, las variables dependientes e independientes preliminares. Ok. Ahora, seguidamente vamos a pedir que nos haga esto primero. ¿Sí? Esto primero, ¿vale? Entonces, le voy a decirle, igualmente, 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 en un tono, en un tono técnico, científico,
académico, ¿sí? Citando bajo normas APA séptima edición, ¿sí? Incluyendo citas de menos de 40 palabras, incluyendo citas eh, eh, textu, parafraseadas o textuales de menos de 40 palabras, ¿sí? Entre paréntesis, narrativas, esto es norma APA, narrativas y parentéticas, es decir, que me considere las posibles opciones de citaciones, ¿sí? La única que no pongo, no me gusta poner son las citas de más de 40 palabras porque no me gusta casi utilizarlas en mis redacciones, pero si ustedes quieren la pueden incluir, ¿sí? Dice, vamos a ver. Crea un título creativo en un tono cuantitativo en la cual presentes el apartado de la descripción del problema. Incluye las variables dependientes e independientes preliminares, igualmente en un tono técnico, científico, académico, citando bajo norma APA séptima edición, incluyendo citas parafraseadas textuales de menos de 40 palabras, ¿cierto? Aquí le digo. Adicionalmente, no, ahí tengo. Igualmente, en un tono crea un párrafo inicial que presente el capítulo de descripciones de la metodología y autores que se asumieron para su redacción, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Pero voy a decirles presentando que, ¿ok? El apartado de manera deductiva presentará estadísticamente, estadísticamente, ¿sí? Estadísticamente estadística de manera estadística y argumentativa, administrativa, cómo se manifiesta el problema, cómo se manifiesta el problema, ¿sí? De, de las dificultades del ambiente laboral y su relación con la gestión organizacional. ¿Sí? Organizacional. ¿No? Espera que el apartado de manera deductiva presenta estadísticamente de cosas que este problema, ¿sí? Tanto en textos internacionales, nacionales y locales e institucionales. ¿No? Esto lo puedes redactar en 2 párrafos. No quiero más de 2 párrafos. ¿Sí? Sería la primera partecita de la descripción del problema. Entonces, eso es lo que literalmente yo hago acá. ¿Sí? Eso es lo que literalmente hago acá. Entonces, tenemos ese problema. Entonces, toda la tesis va a ser así. Sistematice. Voy a hacer la justificación. ¿La justificación en qué elementos se divide? Es que según, por ejemplo, según Hernández, la justificación se divide en impacto social, impacto disciplinar, impacto metodológico, impacto institucional. Entonces, perfecto, yo sistematizo la justificación y voy redactando por apartados. Sí, voy a hacer en este momento el diseño metodológico. Entonces, voy a hacer el estado del arte. ¿Cuál es la estructura? Todo se lo tengo que dar, pero decirle a la inteligencia artificial, darme la descripción del problema, es algo que no va a incluir mis habilidades cognoscentes como investigador y me va a dejar a expensas de las generalidades, de la falta de contexto y de la falta de intuición de la inteligencia artificial. Y no es lo que quiero. Entonces, por ejemplo, en este caso, el título del capítulo podría ser Análisis cuantitativo de la relación entre la gestión de la mente laboral e institución educativa, un enfoque empírico-analítico. O en el peor de los casos, como muchas universidades, se pone descripción del problema. Hay universidades que no les gusta que le toquen el formato de sus títulos. Otras sí les piden a uno que sea un poquito más creativo. Para ambos casos tengo un título creativo que yo le cambiaría un par de cosas o le dejo descripción del problema. ¿Sí? Dice, vamos a leer.
La presente investigación se desarrolla bajo el paradigma empírico analítico con un enfoque cuantitativo, alineado con las posturas metodológicas de Bastard y Cifuentes, quienes destacan que la descripción del problema, yo quitaría toda esta parte, ¿sí? Vale. Esta parte yo le pondría. Y ahora, eso lo vamos a hacer en el proceso de humanización. De hecho, vamos a hacerlo. Voy a hacer enseguida la humanización con ustedes. Para que ustedes queden, para que enseguida nos quede la humanización, ¿vale? Vamos a ver cómo humanizamos esto. ¿Sí? Control C. Me voy aquí a Kidball y en Kidball voy a pegar los párrafos, ¿cierto? Le digo detectar y ya. 100% de patrones semánticos artificiales. Ya yo esto se lo expliqué el segundo día de clases. ¿Eh? Bien. Y decíamos que uno de los elementos importantes de la curaduría es la humanización. Entonces, vale, voy a pegar, en este caso, mi texto, el texto que tiene 100% de patrones semánticos, ¿sí? Vamos a ver acá y vamos a ver. Esta técnica no es 100% infalible, me funciona en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos me funciona. Esperemos que hoy no sea la excepción, pero sí hay momentos en los que me toca hacer eh, dos o tres procesos para llegar a la humanización deseada. Vamos aquí a literalmente poner en el formato que nos gusta, de norma APA. Entonces dice, la presente investigación se desarrolla bajo el paradigma empírico analítico con un enfoque cuantitativo alineado con las posturas metodológicas. No. Esta primera parte la voy a cambiar, voy a decir, bueno, para esta primera parte dedico a la descripción en función de la relación de las variables preliminares de estudio, ¿sí? Y considerando, miren lo que estoy haciendo. Una de las cosas que más hace que un texto sea artificial es la rigidez en las puntuaciones, por lo cual intento ser más flexible en las puntuaciones para desestructurar un poco los patrones semánticos artificiales. Variables preliminares de estudio y considerando, ¿sí? Considerando a Bastar, ¿sí? Y Cifuentes, Muñoz 2019, quienes para la redacción cuantitativa de la problemática del estudio, ¿sí? Precisan datos verificables, ¿sí? Que denoten la existencia del problema, tanto del problema a nivel general, como en los contextos particulares de estudio. En este sentido, en este sentido, en este sentido, esto lo quito de aquí. En este sentido, el apartado busca, busca la relevancia, contexto, ¿sí? Y análisis del problema, permitiendo la construcción de un marco, permitiendo, ¿sí? Permitiendo la fundamentación argumentativa y estadística que dé evidencia
de su existencia y pertinencia de estudio. ¿Sí? Vamos a ir. eh, Voy aquí a cerrar con la cita, pero ya una cita parentética, no narrativa, como me la planteó la inteligencia artificial. Lo anterior requiere, y voy a hacer lo mismo con sin fuente. Lo anterior requiere, ¿sí? Identificar el fenómeno, identificar el fenómeno desde las variables operacionales y contrastables, definiendo las relaciones, definiendo, definiendo, definiendo las relaciones cuantificables que permitan la formulación de hipótesis, ¿sí? Dadas las causalidades. Y aquí es donde está. Todo ha sido general. No me ha incluido contexto. En este caso, en este caso, ¿sí? Aquí me lo está poniendo, en este caso, en este caso, eh, aquí voy desestructurando el texto. En este caso, la problemática de ambiente es su vinculación con la gestión organizacional, ¿sí? Desde unas características, de una características deductivas, analíticas, ¿sí? Y argumentativas. Entonces, vamos a la tarea. Vamos a la tarea. Entonces, tomo la base que me da la inteligencia artificial. Este ejercicio me parece muy sano. Uno, porque estoy leyendo y en la lectura puedo hacer la evaluación de la respuesta, ¿sí? Puedo darle mi tono discursivo y puedo hacer humanización. En la mayoría de los casos me funciona, pero también es evidente que pueden existir ejemplos. 0%. Cogí el texto que me dio la inteligencia artificial e hice un proceso de humanización, que no es proceso de humanización. Y fue de los retos más grandes que tuve al inicio. Porque a veces lo que queremos es parafrasear a la inteligencia artificial, cambiar palabras por otras. Pero al cambiar las palabras por otras, preservamos el patrón semántico de la inteligencia artificial. Y eso no funciona. Yo no voy a parafrasear la inteligencia artificial, yo la voy a leer y la voy a complementar con mi tono, con mis redacciones. Una de las cosas que me funciona es ubicar los puntos, las puntuaciones e intentar, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial en un párrafo te puede meter 3 o 4 puntos seguidos. Entonces yo intento en lo posible, sin afectar, obviamente, la semántica y la comprensión del texto, procuro en lo posible, eh, de pronto, que sean dos grandes ideas que maneje el párrafo, ¿sí? Y que se complementen entre ellos, utilizando buenos conectores, pero presentándole más o menos mi tono, ¿sí? Y miren que esto me lleva a un 0%. Entonces yo voy ahí. Y como voy pedazo por pedazo, voy humanizando, voy humanizando, voy humanizando. Y siempre, miren lo que hago. Por ejemplo, vamos a decir, aquí tengo la oportunidad de mostrarles, de trabajos, obviamente. Vamos para ver si aquí les puedo mostrarles.
Vamos para ver si estoy buscando acá. Miren, y yo voy, miren lo que voy haciendo, miren lo que voy haciendo, miren lo que voy haciendo. Miren, este es un archivo, yo cuando voy redactando con la inteligencia artificial, sí, voy creando un archivo en PowerPoint, y siempre le llamo validación de IA, ¿cierto? Donde voy humanizando y voy en Kitboard revisando, voy revisando, voy revisando. Por ejemplo, en este caso tiene el 24%, está bien, ¿sí? Entonces, ¿cuándo está bien? Cuando tiene menos del 40%. Si tiene más del 40%, reviso y vuelvo a trabajar. Entonces, cuando estoy utilizando la inteligencia artificial en la redacción, me preocupa mucho de parametrizar, de validar. Es decir, la inteligencia artificial nunca pudo haber llegado donde llegó por sí sola. Es decir, le he puesto a su disposición analítica todo mi recurso intelectual, todo el material que puedo, ¿sí? Voy construyendo materiales eh, y ahí voy metiendo, voy alimentando con libros, con Pay, con proyectos, con datos estadísticos. Por eso es que pago GPT, porque me toca meter una cantidad de información. Hay prompts donde he adjuntado 10, 20 documentos porque requiero precisamente hacer un ejercicio bastante profundo en lo que se está haciendo. Y cuando hago eso, no trabajo con ChatGPT 4, trabajo con O1 o con O3, que es uno de los algoritmos más potentes que tiene OpenAI dentro del ecosistema de ChatGPT. Entonces, eso para que de pronto lo tengamos. Yo creo que me emocioné. Así que voy a copiarles el prompt que hice, y ya activo el chat para que ustedes puedan. Curiosamente tengo una reunión ahora en breve. Regálenme, sí, regálenme acá un segundo. Veamos aquí. ¿Dónde está el prompt? Bien. Entonces, este fue el primer prompt. Ya para la próxima clase, avanzamos en los otros dos prompts, ¿sí? Que sería para el lunes. Aquí les voy a dejar el prompt de hoy. Les motivamos a que puedan acceder al certificado y al material. No solamente por la calidad del certificado y la calidad del material, sino que también es una forma de que este tipo de eventos se sigan realizando. ¿Sí? Por ahí alguien me escribía que decía, profe, vea, hice la maestría, hice el doctorado y déjeme decirle que en el diplomado aprendí cosas que complementaron mucho lo que aprendí en el doctorado. De hecho, cosas que no habían tenido el doctorado lo entendí en este seminario, en este diplomado. Entonces, qué bueno que se vayan de pronto cumpliendo necesidades. Voy a activar el chat para terminar la clase de hoy. Me dice si se entendió, si se comprendió lo que hicimos. Miren el ejercicio de humanización que hicimos. ¿Sí? Así que termina siendo un ejercicio donde yo le doy estructuras a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me devuelve una estructura y yo retroalimento esa estructura. Y pues voy muy sano, voy confiado de que las fuentes son reales, que lleva contexto, que lleva intuición, que se preservan muchas cosas interesantes. ¿Cuál es la bibliografía? Búscate la teoría de la equilibración de Jean Piaget, ¿sí? Busca en Google, teoría de la equilibración de Jean Piaget y vas a encontrar pues mucha documentación al respecto, ¿vale? Al respecto. Bien. Ok, bien. Recuerden que tienen mi contacto ahí en las redes sociales, me pueden escribir. Del mismo modo, aquí un servidor más. En estos escenarios he conocido gente muy maravillosa. He terminado
dando clases hasta nivel de posgrado, cuando personas como ustedes me han invitado a seminarios, cursos, eventos, congresos, y pues bien, aquí un servidor más, un amigo más. Soy de los que piensa que lo que he recibido por gracia debo dar en gracia, y pues bien, aquí simplemente un servidor más. ¿Ok? Dios me los bendiga, nos vemos el próximo encuentro, ¿vale? Sí, con ChatGPT gratis pueden hacer gran parte de las cosas que hemos hecho hoy. Lo malo es que por día puedes hacer 12 prompts, así que te vas a estar ralentizando mucho en el trabajo. Escríbeme, Alejandra, y podemos conversar al respecto, ¿vale? Ok, bien, pues Dios me los bendiga y Dios me los guarde inmensamente. Chao. Bien, perfecto. Bendiciones. Mi correo es evercoronado, phd@gmail.com. Ahí se los comparto. Vale, bendiciones, Dios me los guarde, me los protege, ¿vale?